Vamos a orar en esta mañana por la palabra. Padre bondadoso y eterno, en el nombre de Jesús, agradecemos tu bondad, agradecemos tu fidelidad y agradecemos tu misericordia. Y en esta mañana, Padre, pedimos que seamos iluminados por el poder de tu Espíritu Santo. Conforme a tu gracia, conforme a tu favor y conforme a tu salvación, llénanos de ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bien, vamos a disponernos. Hay una predicación que quiero volver a traer hoy y que he titulado ¿Qué hacer cuando estoy perdiendo la batalla de la vida? Es una predicación que tiene que ver con las luchas que estamos enfrentando todos de una u otra manera. Luchas personales, luchas familiares, luchas económicas, luchas espirituales, luchas contra situaciones que tal vez la gente no puede entender, pero que nosotros vemos como una gran dificultad, una gran barrera, una gran lucha. Es por esto que hoy vamos a analizar la historia de dos personas en la Biblia que enfrentaron verdaderas luchas emocionales, personales. Pero antes de esto quiero contarles la historia de un rey. La historia de un rey. Dice la historia que un rey convocó a todas las personas sabias y a los cortesanos a una reunión en su corte. Y allí pidió que alguien le diera una frase tan pequeña que pudiese caber en su anillo real. De inmediato muchos se pusieron a pensar, los grandes sabios pensaban y decían, bueno, es fácil dar una buena enseñanza, pero resumirla en una frase es complicado, ¿cierto? Y así todos se pusieron en la tarea de buscar, pero había un hombre que era un sirviente de la casa real, un hombre ya anciano, un hombre que, digámoslo así, tenía conocimiento, experiencia. Y en esas charlas que tenía, porque era una persona muy cercana al rey, le dijo, rey, yo tengo la frase, yo tengo la palabra que usted necesita para su anillo real. Para que usted en los momentos difíciles, usted abra esa palabra y la lea. Y el hombre inmediatamente cogió un pequeño papel, escribió la palabra, la enrolló y se la entregó al rey y efectivamente cupo en el anillo real. Pero el hombre sí le advirtió, le dijo, no lo vaya a leer sino cuando usted realmente esté en problemas, en dificultades. No lo vaya a leer todavía. Dice la historia que este rey se tuvo que enfrentar a un ejército enemigo. Y dice la historia que el ejército enemigo venció al ejército del rey y el rey comenzó a cabalgar en su caballo y a huir de este ejército y huía y él sentía, no veía ya el ejército o los que lo perseguían no los veía, pero él sentía como el galopar de los caballos del ejército enemigo lo perseguía, hasta que llegó a un lugar donde era una especie de peñasco, donde no había forma de seguir adelante, porque era o tirarse al vacío o esperar y enfrentar él solo a todo un ejército. De inmediato se angustió, de inmediato se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mi reino? Hasta que recordó la frase que le había escrito el siervo y que él tenía guardado en su anillo, y la saca y la abre, y lo que dice la frase fue muy simple, dice, esto también pasará. Y el rey en esos momentos decide calmarse, decide tomar un poco de calma, y de repente un silencio. Y resulta que en ese silencio no apareció ningún ejército, no hubo ningún enemigo que lo atacase,
y sorprendido se dio cuenta que algo había sucedido y que ya su vida no corría peligro. Fue entonces cuando decidió regresar a palacio, volver a reabastecerse, se armó muy bien, armó un ejército de gente muy fuerte y nuevamente combatieron contra este ejército enemigo y este rey pudo vencer a sus enemigos. Y ya en palacio, él estaba en esa fiesta, en ese jolgorio, en esa alegría, que bueno, hemos vencido a nuestros enemigos. Y por un lado se acerca a este siervo que le entregó la frase y le dice: rey, vuelve a leer la frase del anillo. Y el rey nuevamente sacó el rollo y lo leyó y dice: esto también pasará. Cada circunstancia que nosotros estamos viviendo, aquí en la tierra, sea buena o sea mala, va a pasar. Diga conmigo, va a pasar. No va a ser eterna. Las circunstancias difíciles no van a permanecer para siempre. Como dice una frase por ahí, no hay cuerpo que lo aguante. ¿Cierto? No hay cuerpo que lo resista. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Esa es la frase, ¿sí o no? Y yo me pongo a pensar cuando miro las cosas de Dios. Y el Señor Jesús dice una gran verdad que nosotros deberíamos tener siempre presente en nuestras vidas. Y es: cielo y tierra van a pasar, pero mis palabras no pasarán nunca. Las palabras del Señor van a permanecer eternamente y para siempre. Su mensaje va a permanecer eternamente y para siempre. Y aquí es donde quiero que entremos como a analizar la historia de dos personas, dos mujeres, una llamada Ana, la otra no sabemos el nombre porque la Biblia no lo dice. Y quiero invitarlo para que abramos el primer libro de Samuel en el capítulo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios. Jehová de los ejércitos, en Silo, donde estaban los dos hijos de Elí, Ofní y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concebido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida.
y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y a su nombre. ¿Qué pensar de una situación como la que estaba viviendo Ana? ¿Qué pensar? Bueno, yo sé que este es un tema muy complejo, porque nuestra sociedad no acepta uniones maritales de más de 2 personas. Aquí hay un ejemplo de por qué no aceptamos uniones maritales de más de 2 personas. Y es el hecho de que aquí se aplica prácticamente el Evangelio cuando dice que no podemos servir a 2 señores. En el caso de los hombres no podemos servir a 2 mujeres. Y en el caso de las mujeres no pueden servir a 2 maridos. Porque amará al uno y aborrecerá al otro, o amará al otro y aborrecerá al uno. Eso lo dice la Biblia, ¿cierto? Ahora imagínense la condición de Ana, una mujer que en estos tiempos no tenía hijos, se consideraba una mujer maldita. Porque una de los principales fines de la mujer dentro del hogar era procrear. Bueno, hasta el día de hoy, la unión matrimonial se hizo para eso, para tener hijos, para procrearse, para sacar una familia adelante. Pero, ¿qué pensar de alguien que no puede tener hijos? ¿Qué pensar de una mujer como Ana? Y más aún viendo cómo su marido no solamente está con ella, sino que está con otra mujer, y esa otra mujer tiene hijos como si fuera un ratón. ¿Cuántos hijos tenía Penina? No lo sabemos. Pero sí tenía hijos. Y yo me imagino cada año Penina con su bebé en brazos, y usted no puede tener hijos, ¿cierto? Ay, qué pesar. Como hacen algunas mujeres, ¿cierto? Ay, no, qué pesar de usted no puede tener hijos. Ay, no, qué pecado. Ay, no, no. La pobre Ana, desconsolada, humillada, por debajeada. La pobre Ana, irritada constantemente por esa esterilidad, a tal punto que lloraba y no comía. ¿Y cuántos de nosotros hemos estado en situaciones similares a la que está viviendo Ana? No porque seamos estériles o tengamos rivales que nos atormenten, sino porque nuestra angustia es tal que nos hace llorar y no comer. Que por más delicioso que sea el alimento, no nos pasa, porque ahí está el tajo en la garganta, el nudo, que no nos deja soltar y que no nos deja nutrirnos. Y yo creo que a veces Dios permite que nosotros experimentemos de una u otra manera ciertas infertilidades emocionales, infertilidades sociales, infertilidades económicas, infertilidades materiales, porque es cuando tenemos la ausencia de algo que se prueba ciertamente nuestro corazón, para ver qué tan dependientes somos de aquello que nos hace falta. Mire, haga la experiencia, si lo puede hacer, haga la experiencia.
Hay cosas que usted piensa que necesita. Y yo sé que nos ha pasado. Ay, es que yo necesito esto. Yo necesito esto. Y hacemos todo lo posible por comprarlo, por conseguirlo. Lo conseguimos. Y cuando ya lo tenemos nos damos cuenta que no era tan necesario. Que realmente era más un apego emocional que una necesidad real. Ay, es que yo necesito esos zapatos de 500,000 pesos. Si no tengo esos zapatos de 500,000 pesos voy a caminar mal. Pues puede ponerse unos más económicos pero más cómodos. Porque el caminar bien o caminar mal no depende de los zapatos que tengas puestos, sino del andar de tus pies. Y eso pasa a nivel espiritual con el corazón del ser humano. ¿Sabe? Hay cosas que a veces nos frenan frente a los propósitos de Dios. ¿Ustedes creen que cuando Ana lloraba, Ana se ponía a pensar, ay, es que yo de pronto voy a tener un hijo que va a ser profeta y va a ser un gran siervo del Señor? ¿Ustedes creen que Ana se ponía a pensar eso? No, ella veía su vientre, miraba su barriguita así flaquita, que se comía un frijolito y ya parecía embarazada. Ya. Eso es lo único que veía Ana. Ana no veía lo que Dios estaba a punto de hacer, que iba a superar por creces la competencia, la rival, a Penina. O díganme ustedes cuántos personajes de renombre en la Biblia encuentran ustedes que hayan sido hijos de Penina. ¿Cuántos? Ninguno. Ninguno. El único hombre que incluso tiene 2 libros de la Biblia fue Samuel, el hijo de Ana. Pero le voy a contar algo. Ana tuvo que tomar una decisión con el Señor. Ana tuvo que reorientar su vida. Tuvo que redirigir sus prioridades. Uno, ¿para qué llora sobre lo que no tiene? ¿Por qué no llorar y derramar nuestro corazón sobre lo que sí tenemos? ¿Qué tenía Ana? Tenía un marido que la amaba. Porque la Biblia no dice que Elcana fuera un mal marido, ¿o sí? No, la amaba. Le daba su porción especial de carne, su filé miñón. Bueno, no sé de carne, usted sabe más que yo. Yo no he podido ver la primera persona que le den un filete de carne así bien sabroso. Pues ella sí lo hacía. Ella sí lo hacía. Aparte de eso, tenía la maravillosa oportunidad de presentarse delante del Señor. Allí, en el lugar de la presencia del Señor. Porque les voy a dar un dato curioso. Donde Elcana iba a ofrecer sus sacrificios, era el lugar donde estaba el arca de la presencia de Dios. Todavía estaba la presencia de Dios en el arca. Lo que pasa es que había tenido un tiempo de silencio espiritual. No había hablado. ¿Por qué? Por el pecado de Elí y Ofines, los hijos de Elí. Los hijos de Elí, por el pecado de sus hijos. El Señor estaba callado. Pero ahí estaba la presencia de Dios. Tenía 2 cosas que no estaba disfrutando porque la amargura de la pelea con Penina le estaba ganando la batalla. Y así nos suele suceder a muchos en muchas circunstancias. No vemos la bendición que tenemos. No adoramos a Dios por la bendición que tenemos, sino que nos dejamos amargar por lo que, entre comillas, no tenemos.
Ahora, había un punto importante dentro de la historia de Ana, y es que, según esto, Ana era una mujer de poca fe, porque ella solamente veía lo que sus ojos veían. Ella no veía lo que Dios es capaz de hacer. Y yo quiero preguntarle a cada uno de ustedes en esta mañana, no me tiene que responder, respóndale a Dios. ¿Qué es lo que usted no está viendo que Dios sí ve? ¿Qué es lo que usted no está viendo que Dios sí está viendo? ¿Cuál es la solución al problema que Dios sí está viendo, pero que tú no estás viendo? ¿Y qué es eso que te tiene tan amargada, tan amargado ante lo que Dios ya está solucionando? Miren, yo no sé si a usted le habrá pasado, a mí me ha pasado muchas veces, que ante una nevera vacía, yo lloro y oro. Bueno, no lloro pues, pero sí oro. Sí oro al Señor. Y viene la respuesta de Dios. Y viene el alimento. Y viene la provisión. Y hasta el día de hoy, no sé, y perdóneme que me estoy colocando como ejemplo, no sé qué es pasar un día entero con hambre porque no hay. Porque no hay. Si he hecho ayunos de días enteros, eso sí lo he hecho, pero es distinto. Pero no porque no haya en la nevera. A veces incluso me toca suspender el ayuno porque hay demasiado alimento y se va a perder. Pero, ¿qué es lo que estamos dejando de ver que Dios sí ve? En el versículo 9 nos dice que ella ya le dio entonces por comer, por beber. Y en el versículo 10 nos dice que con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿cuántas veces en su problema, en su necesidad, en su dificultad, en su vacío, en su soledad, usted le ha orado a Dios con lloro, con tristeza? Usted no tiene que llegar todo el tiempo donde Dios, ay, Padre, con una sonrisa de oreja a oreja. Si usted lo quiere hacer, hágalo, es bueno. Pero ante muchas circunstancias adversas, es importante que derramemos nuestro corazón delante del Señor. Dígale su dolor, dígale su angustia, dígale su tristeza, dígale su necesidad. Aunque la gente no entiende, pero usted entiende lo que está viviendo. Ahora, no se quede solamente con la oración quejambrosa. ¿Saben qué es una oración quejambrosa? Todo el tiempo es quejándose. Ayúdame, socórreme, ayúdame. Ya parecemos borregos de tanto. No avancemos. Listo, necesitamos una respuesta de parte de nuestro Dios. Pero ¿qué es lo que Dios espera de ti? Y espera de mí. ¿Qué espera de nosotros? ¿Que acaso Dios es un Dios pasivo? ¿O es un Dios de acción? Porque hasta donde yo sé, cada vez que va a suceder un milagro, Dios manda a hacer algo. Más adelante lo vamos a ver con un ejemplo de otra persona. ¿Qué es lo que tenía que hacer Ana? Sino tomar una decisión con Dios. El versículo 11 nos dice que ella hizo un voto al Señor. Y yo aquí quiero hacer un alto. Miren lo que le dice ella. Si te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva. Verso 11 estoy leyendo.
sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Noten ustedes tan precisa la oración de Ana. ¿Qué quiero, Señor? Quiero que te acuerdes de mí, que me des un hijo varón, y ese hijo varón que me des, yo lo voy a entregar, lo voy a dedicar a tu servicio desde pequeño. Ahora, este es un riesgo muy grande. ¿Saben por qué? Porque resulta que si ella tiene un hijo y no tiene más hijos, entonces ¿qué va a pasar? Ya se va a quedar sola. Y si se le muere el marido, queda viuda. ¿Y quién le podía ayudar? Nadie. Porque en esos tiempos las mujeres no podían trabajar, no trabajaban, no es como hoy en día. Por eso gloria a Dios, porque las mujeres pueden trabajar y ganar su sustento. Gloria a Dios por eso. Pero en aquel tiempo no lo podían hacer. Y lo que es más tremendo es que ella estaba dispuesta a desprenderse de este muchacho, su único hijo. ¿Se acuerdan qué le pasó a Abraham? ¿Se acuerdan? ¿Cómo probó Dios la fe de un hombre tan grande como Abraham? Y al final, ¿cómo terminó Dios llamando a Abraham? Su amigo. Mi amigo Abraham. No es cualquiera, es mi amigo. Un hombre de fe. No rehusó ni siquiera a su propio hijo. Y ella, Ana, volviendo al texto de Ana, ¿rehusó a su propio hijo para el Señor? Pues no, lo entregó. Su único, su amado, su precioso hijo. Quiero que te preguntes en esta mañana, ¿qué es lo que Dios no te ha entregado? Tal vez porque lo quiere una vez más de vuelta. ¿Qué es aquello que Dios quiere darte para que tú se lo regreses a Él, pero que tú no lo quieres, no has pensado si quieren devolvérselo? Te voy a dar una idea, una pequeña idea. Tu tiempo. Tal vez Dios quiere darte experiencias, oportunidades, circunstancias extraordinarias, milagrosas y sobrenaturales, pero espera de vuelta que tú tengas tiempo con Él, que tú saques tiempo para Él, que tú te involucres con Él. Porque cuando vemos a Ana ya tomó un rumbo distinto, su vida tomó un rumbo distinto. Y si seguimos leyendo, pero no lo vamos a leer todo porque vamos a pasar a otra historia, nos vamos a dar cuenta que ella no solamente entrega a su hijo Samuel, sino que además lo sustenta para la obra del Señor. Y además de esto, Dios la recompensa y le da otros hijos más. No la deja avergonzar. ¿Qué es lo que tú no le has entregado al Señor que aún te tiene frenada o frenado en el mover de Dios? Y no me lo tienes que responder a mí. Recuerda, se lo vas a preguntar a Él. Porque Dios dice su palabra: yo tengo planes de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, qué interesante que nosotros aprendamos en esta mañana el compromiso y la fidelidad de Ana. El compromiso y la fidelidad de Ana. Vayamos a Marcos, capítulo 5.
Marcos capítulo 5, verso 25 al 34. Marcos 5, del 25 al 34. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Aleluya. Aquí es la otra historia. Ya vimos la historia de Ana, la mujer infértil. Ahora vamos a ver la historia de esta mujer que tenía un problema de flujo de sangre. Una menstruación que no cesaba posiblemente. O una hemorroide, no sabemos. La Biblia solo dice que ella botaba sangre. Ahora, hay una cuestión aquí que debemos entender desde el punto de vista de la ley judía. Y era que cualquier persona que estuviese, o cualquier mujer que estuviese menstruando, cualquier persona que tuviese algún tipo de flujo de algún líquido de su cuerpo, era considerada impura. Y por tanto tenía que purificarse. Y la purificación consistía en un tiempo, es como una cuarentena, de donde no podía salir hasta que el flujo del líquido no cesara. Pero esta mujer nos dice la historia que padecía esta enfermedad hacía 12 años. Y tal vez ella, cuando empezó su enfermedad, hizo como la ley le dictaba, se metió en su, entre comillas, cuarentena para purificarse, y al final del último día, que se esperaba que ya estuviera sana, el flujo seguía. Y aquí es donde yo me pregunto, para nosotros, cada uno de nosotros, ¿cuántas veces hemos tenido un problema o una enfermedad que no para? Y que tomamos medicamentos, vamos donde el médico y una cosa y la otra y no para. Y sigue. Y continúa. Y ahí está. Y no se frena. Y uno queriendo ya salir de eso y como que la cosa va de mal a peor. ¿Cuántas veces hemos enfrentado situaciones así? Y no hablemos solo de enfermedades físicas, como las que podemos padecer algunos. Hablemos de problemas emocionales. Hablemos de problemas matrimoniales. Hablemos de problemas familiares. Que cuando menos piensa, vuelve y empieza el mismo cuento, después de tantos años. Y vuelve y empieza la misma historia, la misma situación. Y uno se pregunta, bueno, y entonces, esto ya no lo habíamos arreglado, ya no lo habíamos hablado. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y por qué estamos así? Y ahí es donde venimos a obrar de manera natural. Cuando ya no encontramos la solución inmediata, que Dios no nos respondió ya, y es que no, es que yo le he dado a Dios y no, como que no, todavía no.
Y entonces vienen las soluciones humanas y materiales. Y empieza uno a buscar, si es problema financiero, ¿quién me va a prestar la plata? Si es problema de salud, ¿cuándo voy a pedir la cita médica? Si es problema familiar, ay, yo ya no sé ni qué hacer con eso. ¿Era que voy a la inspección a la comisaría de familia o qué? No sé. ¿Cierto? Empezamos a buscar por nuestros propios medios y por nuestros propios recursos los mecanismos con los cuales podamos solucionar el problema. ¿Y qué creen? No hay solución. No hay respuesta. No hay salida. No hay alivio. Y esta mujer, 12 años. Ahora, si vamos a mirar a Ana, preguntémonos, ¿cuántos años llevaba esta mujer esperando un hijo? ¿Cuántos años llevaba Ana esperando un hijo? La Biblia no lo dice. Pero el hecho de que Penina hubiese tenido hijos, más hijos, significa que ellos llevaban muchos años de matrimonio. Porque si la Biblia, si estaban recién casados, diría, y Penina humillaba a Ana con su único hijo. ¿Cierto? Pero la Biblia dice que Penina tenía ¿cuántos? Tenía varios hijos. No sabemos cuántos. Más de 2. ¿Sí o no? Más de 2. Y un hijo no se tiene cada 6 meses, ¿o sí? Tenemos que ser como ratones para tener hijos cada 6 meses, ¿o no? Como conejos. Se toman su tiempo. Hay familias que llevan años teniendo hijos, por eso tiene tantos hijos. Penina tenía años. Ana tenía años con su marido. Y después de muchos años y de la decisión correcta llegó el niño. 12 años tenía la mujer del flujo de sangre de padecer esta enfermedad. No es que ella tuviera 12 años, no, ella era una mujer vieja ya. Pero era una mujer adinerada, que se gastó todo lo que tenía en tratamientos farmacéuticos y tratamientos médicos, sin ver un solo resultado. Y yo quiero preguntarle a usted en esta mañana, ¿en qué es lo que te estás desgastando tanto? ¿En qué problema, en qué circunstancia te estás desgastando tanto? Que lleva tantos años en lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y no es avance. Y a veces las cosas como que van de mal a peor, como que empeoran. ¿En qué es aquello en lo cual nada que ves solución? ¿En qué es? Y nos dice la historia de la mujer del flujo de sangre que ella al final decidió tomar una decisión muy osada. ¿Saben por qué? Porque ella no podía acercarse a nadie con el flujo. Porque inmediatamente alguien se diera cuenta, la podían apedrear. La podían apedrear porque estaba quebrantando la ley de Moisés. Y ella, supongo que era bajita, no sé si será muy alta porque desde que no la vieron así como tan alta, así como tan altota, se metió así, se escabulló entre la gente y solamente tenía un solo pensamiento. Dice el versículo 28, solamente pensaba, si tocare solamente su manto, seré salva. Tenía ese solo objetivo, tocar el manto de Jesús. Ahora, usted ha estado en un tumulto de gente, ¿amén o no amén? ¿A cuánto nos ha tocado en el metro en hora pico? Que lo suben y lo bajan a uno. ¿Usted es capaz de diferenciar la ropa de alguien de otra persona? Eso es difícil. Eso es difícil. En un tumulto uno no reconoce quién es quién. Por allá viendo como las cabecitas ahí medio entre el tumulto uno que ve, ¡ay, ve, ahí está fulano de tal! Bueno, hermano Alejandro y yo nos reconocen ahí mismo, ¿sí o no, hermano Alejandro? Vea, vea, el de las totumitas, vea.
¿Sí o no? Mismo nos cogen. Pero una persona bien peluda, así como Miguel, que en medio de tantos peludos, uno como va a recordar, ¿cuál es Miguel? ¿Cuál es Miguel? No se sabe. No se sabe. Imagínense la mujer del flujo de sangre metida entre ese tumulto buscando cuál será, cuál será, cuál será, cuál será, cuál será, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y allí encuentra el manto de Jesús. Sabía que algo iba a suceder. Estaba convencida de que ella no iba a salir igual. Estaba convencida de que algo estaba a punto de cambiar su vida. Y lo más bueno de todo, gratis. Gratis. ¿Qué plata le costó a ella meterse entre el tumulto? ¿Qué plata le costó a ella tocar el manto de Jesús? Nada. Y su fe fue tan grande que dice la Biblia que poder salió de Jesús. Hasta el punto de que Jesús no logró identificar, bueno, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Qué pasó aquí? Yo me imagino esa escena, Jesús ahí apretujado ahí, por aquí Pedro, por aquí Juan, por aquí Judas atrás metiendo la mano en el bolsillo a ver qué había de plata, ¿cierto? Todo el mundo ahí presionando al maestro tratando de caminar. Siéntese y empieza a mirar, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y Pedro, maestro, es que estamos aquí cachete con cachete, pechito con pechito, maestros. Pero Jesús sabe que había algo, había pasado algo. Había una fe que había movido algo. Y ahí es cuando esta mujer decide revelar su secreto. Y eso fue un riesgo para ella, ¿sabían ustedes? Porque el decir que ella estaba con ese problema y quería tocar al Señor, la podían haber llevado a una lapidación inmediata. Pero Jesús tuvo compasión de ella. Jesús tuvo compasión de ella. Dice en el versículo 33, la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuál es la verdad que no ha salido de tus labios para con el Señor? ¿Qué es lo que aún no le dices, que está en tu corazón, que te da vergüenza confesarlo delante de Él? Porque Dios es un Dios compasivo y misericordioso, pero ante todo ama la verdad. Y a su nombre. Yo creo que hay una actitud de humildad muy grande de parte de esta mujer. Ella pudo haber salido diciendo, estoy curada, estoy curada. No. Se postró ante Jesús, se humilló ante Jesús, le dijo toda la verdad. Señor, mira, no creí que Dios fuera capaz de hacer esto. Estuve 12 años gastando plata en médicos y no veía la solución. Y mi último recurso eres tú. Mi única salida eras tú, Señor. Yo me imagino esa mujer hablándole hacia el Señor. Señor, no tenía a quién más ir, me gasté toda la fortuna y lo único que me quedaba era arriesgarme o a morir apedreada o acercarme a ti, tocarte para que tu poder me sanara. Yo me imagino la oración de esta mujer así. Y por eso, Señor, perdóname, porque de verdad no creí, Señor, hasta ahora que siento el milagro. De verdad, Señor, no creí que esto sucediera, pero estaba segura de que algo tenía que pasar. ¿Ustedes creen que una oración tan sincera como la que hizo esta mujer no iba a tener respuesta de parte de Dios? ¿Cuántas veces le hemos orado al Señor de manera sincera, sin tanta etiqueta,
sin tantos adornos, diciéndole a Dios: Señor, me duele mi corazón, me duele, tengo tristeza aquí, Señor. Esto me duele demasiado y no soy capaz con esto. Y mi única respuesta y mi única salida eres tú, Señor. Y por eso quise tocar tu manto. Porque un toque tuyo es suficiente, Señor. Es suficiente. Me gozo en la respuesta de Jesús. Jesús le dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ella no esperaba que esas palabras salieran de Jesús. Lo más común era que un rabino, un maestro de Israel, empezara a recriminarle su actitud tan osada y le dijera: has obrado mal, debiste presentarte ante el sumo sacerdote, hacer un sacrificio. Pero ella le creyó a Jesús. Y lo más interesante es que en ese momento dos cosas sucedieron en la vida de esta mujer. Vino a su vida salvación, bueno, tres cosas. Vino a su vida salvación, vino a su vida la paz y vino a su vida la sanidad. ¿Cuánto necesitamos estas tres cosas? Necesitamos salvación, necesitamos paz y necesitamos sanidad. Pero no va a suceder esto si no tomamos la decisión osada de ir donde el Maestro, de buscarlo a Él, de meternos con Él, de hacer un tiempo especial en Él. Paradójicamente, las dos mujeres de las historias recibieron su milagro cuando se acercaron a Dios. Y quiero terminar con 4 cosas que vamos a recoger de estas dos historias. Amada iglesia, el Señor en esta mañana nos está llamando, número 1, a cambiar nuestra actitud. ¿Qué es cambiar la actitud? Dejar de andar tan movidos por las emociones. Usted sabe que la emoción es variable. ¿Amén o no amén? ¿O cuántos me mantienen todo el día alegres? Hasta de noche están alegres. Tiene que llevar a los manicomios porque eso no es normal. A veces tenemos picos de alegría, a veces tenemos picos de tristeza, a veces tenemos picos de estabilidad emocional, de paz, de gozo. A veces tenemos picos de tensión. Esa es la vida humana. La Biblia no dice: en el mundo tendréis felicidad absoluta y plena. La Biblia no dice: en el mundo viviréis gozosamente y de alegrías. Jesús dice muy claramente: en el mundo tendréis aflicción. Déjeme decirle que es parte natural de nuestra vida enfrentar esas luchas, esas batallas. ¿Cuántos dicen amén? Pero en ese mover de nuestra vida emocional, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestra actitud. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros actuamos como la gente del mundo, terminamos derrochando nuestros recursos, como lo dijo
lo hizo la mujer de flujo de sangre. ¿Usted no ha visto que cuando uno ve televisión le ofrecen medicamentos para todo? Para las arrugas, para el colon, para la diabetes, para la sinusitis, para todo. Donde uno se pusiera a tomar todos esos medicamentos, ¿qué sería de uno? Yo no creo en tanta belleza. El único que da sanidad plena es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Por eso tenemos que cambiar nuestra actitud. Nuestra mentalidad es distinta. Nuestra mentalidad debe ser diferente. Ana cambió su mentalidad respecto a Dios. Esta mujer cambió su mentalidad respecto a su enfermedad. Número 2. Ambas mujeres buscaron a Dios. Y a su nombre. Jesús dice muy claramente, creo que es Mateo capítulo 10: venid a mí los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Eso lo dice Jesús. ¿Por qué no ir donde Jesús? ¿Por qué no ir donde el Maestro? ¿Por qué no llegar a la iglesia, al tiempo de la oración, al tiempo del culto, con nuestro dolor, con nuestra necesidad? He visto personas tan erradas, tan equivocadas, que me dicen: pastor, no volví a la iglesia porque tengo muchos problemas. Y allá uno debe estar bien. Yo le digo: bien llevado, mijo, porque uno no busca al médico cuando está completamente sano. Uno busca al médico es cuando está enfermo. Entonces es errática la posición de una persona que cuando está enfrentando un problema, en vez de acercarse a Dios, se aleja. Por eso no podemos dejar de buscarlo, de congregarnos. Número 3, ya lo hemos dicho, orémosle a Dios sinceramente. Hay un ejemplo que he tratado en otras enseñanzas. Usted se imagina, bueno, cuando éramos chiquitos, que íbamos a pedirle al papá o a la mamá una cosa, queríamos un juguete, no sé, un caramelo, un dulce, algún alimento. Resulta que yo no he visto el primer niño que se acerque donde el papá y le diga: oh amado Padre, tú que eres tan bondadoso y tan maravilloso, tú que eres digno de recibir la honra, como dice la... No, el niño no llega con esas retaílas. El niño llega con una palabra sencilla: papá, ¿me va a dar para yo comprar un bolis? Así, punto, pare de contar. No le pone decoraciones. El niño quiere bolis, le pide para el bolis, ya, pare de contar. Papá, mañana tengo que llevar una cartelera al colegio. Necesito 100 para comprar la cartulina, ya. No le dice: he visto que tus finanzas son muy buenas y que tienes un gran empleo, Padre amado, y que allí te va supremamente bien. No le importa. Él le dice lo que le necesita. Papá, me machuqué el dedo. Dice, punto. Él no llega diciendo: oh amado Padre, cuán dolor siento en mi dedo, porque resulta que cuando me bajé del carro me machuqué con la puerta. No, él no le dice así. Llega llorando. Además, ni siquiera le dice nada. ¡Ah! Y el papá mira a ver: ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y uno está tratando de identificar qué le pasó en el dedo, por Dios. Así. Así se le ora al Padre de manera natural. Tu dolor Él lo conoce, tu necesidad Él la conoce, tu angustia Él la conoce. Y a su nombre. Es que si no oramos desde lo que nos duele, hermanos, estamos perdiéndonos la mejor oportunidad de estar con el Señor y acercarnos a un Dios que es primeramente Padre.
Aunque nuestros padres biológicos no han sido buenos, pero Él es un hombre perfecto, Él es un Dios perfecto. Y finalmente, dice la Biblia, en el caso de Ana, Ana hizo un voto. Ahora, yo no le voy a decir a usted, haga un voto, porque el hacer un voto significa que usted se va a consagrar a Dios en algo. Si usted lo quiere hacer, perfecto. Lo que Dios quiere es un compromiso. Comprométete con el Señor. Ana se comprometió con el Señor. Tal vez la mujer del flujo de sangre no dice la Biblia que se haya comprometido de alguna manera, pero el deseo de acercarse a Dios la hizo tener un compromiso firme de estar con el Maestro, de estar con Él, cerca de Él, al lado de Él, no de lejos, no a distancia. Y quiero que te preguntes cuál es o por qué te ha faltado tanto compromiso con el Señor. Yo quiero decirte en esta mañana, mi hermano o hermana, que aún hay esperanzas, que todo esto pasará, que no todo está perdido. De parte del Señor quiero decirte que hay buenas nuevas para ti, que hay nuevos tiempos para ti, que hay respuestas que están en camino, que lo que tú no ves, ya Dios lo ha visto, que ya la solución viene en camino y que todo va en el mover de tu fe.